Grabar. Ahí está. Con el resto de Israel empezamos nuestro encuentro de hoy sobre Simón Weil y sus reflexiones sobre el amor de Dios. Hoy nos toca el segundo texto, las reflexiones desordenadas acerca del amor de Dios, porque ese no lo llegamos a ver Sí. la vez pasada. No, no. Este es el que se llama pensamiento. No, reflexiones desordenadas acerca del amor de Dios. Eso lo tengo. Bien. Pero íbamos a Ahí ver estamos. pensamiento. Muy bien. Ustedes vieron que yo les mandé el libro completo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, bien. Entonces estamos con ese texto, que se llama Reflexiones desordenadas acerca del amor de Dios. Y yo estoy acá en el monasterio de la Abadía de las Benedictinas. Ah, mira qué lindo. Así que estamos Sí. en un buen contexto. De paso Vas a comer ricos postres. bien. Sí. ¿Y te quedas Entonces, mucho ahí, Vicente? ¿Te quedas mucho ahí? me quedo hasta el jueves. Pero igual Sí. me voy a escapar para ir a la cárcel para no fallarle a los muchachos del pabellón. Este, bien. ¿Ustedes tienen el texto o lo tengo que compartir? Mira, Yo lo tengo. Yo lo tengo en el telefonito. Sí, el que mandaste la otra vez, sí. Sí. Está, vos sí. sabés que yo lo tengo, pero no lo encuentro. Mm. Bueno, pero a mí me da temor ponerlo, ¿por qué? Porque Acá está. Reflexiones desordenadas acerca eh, del amor a Dios. exactamente. Ahí está Flor y Marta que dice que no puede terminar de entrar. Bien. Bueno, vieron que en este texto, yo ahí apareció Marta. Hola Flor. Este, Me parece que hay que seguir, primero, yo siempre digo, hay que concederse un tiempo de empatía para poder dejarse sentir y para poder este, derribar la oposición primera. La oposición que vale al texto es la oposición más profunda, cuando uno, después de recibirlo y de dejarse impactar por el pensamiento de alguien muy distinto a nosotros, este, bueno, nos genera una reacción más sentida o más pensada. Cuando uno de entrada hay un pedacito que le choca o que piensa que es distinto a lo que uno tiene, entonces ya fácilmente nos volvemos refractarios y nos quedamos afuera de lo que nos quiere regalar. Yo lo digo antes de tiempo, como aquel hombre que decía que sería decir algunas palabras, porque si no, empezamos a opinar anticipadamente. Entonces, dense tiempo. Y entonces después opinamos todos juntos. ¿Ok? Ok. Ok. Soy bravo yo, ¿eh? No es tan Sí. fácil. No, Bien. está buenísimo, está buenísimo. No, es Entonces, bravísimo, es bravísimo. sí, Porque está si bien. no, Está el bien, texto, les voy a compartir el texto. ¿Por qué? Porque Marta seguro que lo va a necesitar. Eh, y entonces, como ella lo necesita, lo necesitamos todos. Porque podemos agrandar la letra. No, lo que yo digo también es que, hasta acá, que lo que yo digo es que no vamos a leer texto porque es muy denso, sino que yo de cada párrafo
les voy a remarcar alguna cosita. Y después, en todo caso, nos vamos a dar un tiempo de silencio para que elijan algún párrafo que quieran comentar, pero no vamos a leer porque si no, no, va a ser difícil, ¿no es cierto? No vamos a leer todo, digamos. Pero lo que es interesante es un poco lo disruptiva que es y lo tajante que es nuestra amiga Simone Weil. Acuérdense un poco de su vida, ¿no? De su vida Sí, tan unida al sufrimiento humano y por opción, ¿no? Como diciendo, el sufrimiento que se asume en solidaridad es ir de cara a algo puro, buscando esa pureza que nos purifique, es el sufrimiento capaz de ser rescatado, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, eso que ella dice, acá en el texto no empieza diciendo estas cosas, sino lo primero que dice en el primer párrafo es que justamente que el amor creador de Dios, el sabernos creados por Él, no es solamente superabundancia de generosidad, sino que es también renuncia, es decir, renuncia de Dios a ser sí mismo para permitir que haya muchos otros, y muchos otros que no son Él, y muchos otros que quedamos a una distancia enorme, y que lo invitó a Dios como creador a vaciarse de su divinidad para poder bajar a donde están esa multitud, ¿no es cierto?, de otros distintos a Él. Y dice una cosa fuerte, ¿no?, que hay que saber digerirla. Esos seres distintos a Él, seres mediocres, ¿no? Hay una palabra ahí fuerte que es mediocre, que es cuando uno acepta hasta la verdad y la agresividad de esa palabra, ¿no es cierto? Dice en el segundo texto, en el segundo párrafo, somos tan mediocres y estamos tan lejos de Dios como puede estarlo una criatura racional. Es este un gran privilegio, pues Dios debe hacer el más largo de los caminos si quiere llegar hasta nosotros. Cuando ha tomado, conquistado, transformado nuestros corazones, somos nosotros quienes tenemos que hacer el camino más largo para llegar hasta Él. Y dice esta cosa tan hermosa que el amor es proporcional a la distancia. Entonces, este, acá identifica en algún punto eh, lo de la condición, la mediocridad con la distancia. Pero nosotros podríamos unir a la palabra mediocridad lo de justamente ese, ese ruido propio que tenemos adentro nuestro que tantas veces es como un obstáculo que nos distancia de Dios y de los demás, ¿no? Es decir, y sin embargo, el acento en este segundo texto es el descenso enorme que hace Dios hasta llegar hasta nosotros, que estamos lejísimos de Él. Pero dice, el amor es proporcional a la distancia. Y después dice esto, ¿no? Es decir, que en cada párrafo va avanzando un poquito, por eso es interesante tratar de ir como hilando, ¿no? E ir poniéndose una palabra de cada párrafo, cosa que ustedes se hagan su propia hilación. Dios ha creado seres tan distintos a Él, por un amor inconcebible desciende. Y también está la otra cosa, ¿no? Que es la gracia que Dios nos da, ¿no? Que es que por ese amor no solamente Él desciende, sino que nos da la posibilidad de ascender a Él. Y es el mismo amor. Es decir, que uno no puede ascender a Dios más que por el amor que Dios puso en nuestros corazones. Y por ese mismo amor nos ha creado tan lejos de Él. Y entonces acá pone en este párrafo chiquito, la pasión no puede separarse de la creación, dice,
mi propia existencia es como un desgarramiento. Fíjense qué fuerte es esta palabra. Desgarramiento, que es amor. Cuanto más mediocre soy, más brilla la inmensidad del amor que me mantiene en la existencia. Justamente por eso es lindo la reconciliación de los contrarios, ¿no? Que siempre jugamos con eso. Cuando uno acepta y reconoce su propia mediocridad o el tamaño de la distancia, es cuando tenemos la ocasión de hacer brillar más fuertemente el amor de Dios que nos mantiene en la existencia. Cualquier otro diría, cuando uno toma conciencia de su nada, de lo poco que es así, de lo incapaces que nos sentimos para llegar a Dios o para a veces llegar a las otras personas o para construir comunión o para solucionar determinadas cosas que nos parecen imposibles. Bueno, cuando uno puede palpar ese territorio duro de la propia vida, sin embargo, dice Simone Weil, es ahí mismo donde nos damos la ocasión de hacer brillar la inmensidad del amor de Dios que nos mantiene en la existencia. Y entonces el párrafo siguiente, que se me fue un poquito, el mal que vemos por todas partes en el mundo bajo forma de desdicha y de crimen, es un signo de la distancia a que nos encontramos de Dios. Pero esa distancia es amor y en consecuencia debe ser amado. Y acá este es un párrafo interesante que después, ahora cuando haga el punto aparte, lo vamos a poder conversar. Pero digo, es interesante este párrafo porque no quiere decir que hay que amar el mal, sino hay que amar a Dios a través del mal. Y acá pone un ejemplo, ¿no? Cuando un niño rompe jugando un objeto valioso, la madre no ama el hecho de la destrucción. Pero si más tarde su hijo se va lejos o muere, la madre pensará en ese accidente con una ternura infinita, pues solo ve en él una de las manifestaciones de la existencia de su hijo. Así ven con este ejemplo de la madre que no va a pensar en el pequeño daño que hizo en el hijo, sino en el infinito amor que tiene de él. De esta manera, a través indistintamente de todas las cosas buenas y malas, como debemos amar a Dios, en tanto amamos solamente a través del bien, y esto es interesante, registrarlo. Cuando uno trata de amar solo a través del bien, ojo, porque no es a Dios a lo que amamos, sino algo terreno que nosotros designamos con ese nombre. Como diciendo, cuando uno solo resiste el bien y no se anima a atravesar el mal, es decir, cuando uno solo se relaciona con lo bueno, muchas veces derrapamos. ¿Por qué? Porque solamente nos atenemos a la parte de la realidad que podemos sostener y soportar y que es buena, y que entonces así nos defendemos y permitimos que el mal no nos toque. Pero sin embargo, muchas veces nos quedamos así, es como diría San Juan de la Cruz, cuando uno se enoja con Dios porque piensa que Dios se fue de uno y en realidad la pena es lo que se fue es el sentimiento. Muchas veces en esa búsqueda de los bienes espirituales, nosotros nos enamoramos de lo que sentimos o de los bienes que recibimos y dejamos al mismo Dios detrás. Entonces, ojo, no es solamente a través del bien que uno puede amar a Dios. También uno necesita aprender a descubrir a Dios a través de los males o que nos suceden o que tenemos y descubrir, porque dice más adelante la misma Simone Weil. Dice, en tanto amamos solamente a través del bien, no es Dios lo que amamos, sino algo terreno que designamos por ese nombre. No hay que tratar de reducir el mal al bien,
¿Vieron cuando uno necesita para soportar el mal, transformar el mal en algo bueno? No, el mal siempre es malo. En todo caso hay que ver qué hace uno con eso, buscando compensaciones o justificaciones al mal. Hay que amar a Dios a través del mal que se produce, únicamente porque todo lo que se produce es real y detrás de toda realidad está Dios. Entonces, a mí me parece muy interesante porque este pensamiento, que es disruptivo y es así, en algún punto lacerante, cuando uno lo confronta con la realidad propia, concreta, existente, y las situaciones de mal son bastante intolerables. Este, pero a mí me parece interesante porque yo cuando estudié filosofía en el seminario, siempre en la filosofía clásica, más pensando en que se basaba en Platón y después era interpretada por la filosofía cristiana, el mal siempre era la ausencia de bien. Y entonces el mal no tenía realidad, no tenía existencia. Y está bien, porque en realidad lo que es, si es bueno. Pero acá lo que nos quiere decir es otra cosa, que es que el mal como realidad nuestra, sufrida o ejecutada, o el mal como una desgracia, o el mal como algo que nosotros mismos, bueno, ese mal es real, es decir, no es una imaginación, no es existente. Y si es real, y si está realizado por mí mismo, o por otra persona, o por otra situación que forma parte del universo y de lo creado, tiene realidad. Y si tiene realidad, y si se produce, también detrás de esa realidad está Dios. No produciendo, sino Él está. Lo único que debemos hacer, dice lo único que debemos hacer es tener la mirada orientada hacia el punto en que se encuentra, podamos o no percibirlo. Dice, porque algunas realidades son más o menos transparentes, otras son opacas, pero detrás de todas ellas está Dios. Si no hubiera ninguna realidad transparente, no tendríamos ninguna idea de Dios. Pero si todas las realidades fuesen transparentes, no amaríamos más que la sensación de la luz y no a Dios. Cuando no lo vemos, cuando la realidad de Dios no se ha hecho sensible, o sea, cuando no lo sentimos a Dios en ninguna parte de nuestra alma para poder amarle, y acá miren qué lindo, qué interesante esto. Cuando estamos en esas crisis donde no lo vemos, donde no lo sentimos, donde no, bueno, en vez de encerrarnos en nuestra propia desgracia, como diciendo, no lo sentimos y estamos, es decir, porque ahí ya estamos frente a nosotros mismos y eso es lo tremendo, que uno se desorienta con Dios porque se pone a estar frente a su propio dolor, frente a su propia realidad. Dice, no, para poder amarle hay que realmente salir fuera de sí. Esto es amar a Dios. Y esto es algo muy delicado y muy difícil, porque de alguna manera es como si uno tendría que agarrar toda su propia cosmovisión, toda su propia armadura, todo su modo habitual de sentir y de conocer y salir de sí mismo y escuchar y sentir algo distinto. Salir de sí mismo, ustedes, perdón. Para eso hay que tener la mirada constantemente dirigida hacia Dios, sin desviarla ni un instante. Esa es la recomendación de Simone Weil, ¿no? Es decir, tener la mirada constantemente dirigida hacia Dios. Y hay que estar como Perdón, completamente... ¿puedo decir algo que se me está ocurriendo? Espera, guardalo un segundo, que vamos a llegar a un punto y así todos participamos. Bueno, Guardalo. Dice, hay que estar completamente inmóvil. Y acá voy a con este párrafo y ahí hacemos nuestro primer punto y compartida. Permanecer inmóvil no quiere decir abstenerse de la acción, sino se trata de una inmovilidad espiritual, no material. Pero
No hay que actuar ni tampoco abstenerse de actuar. Hay que ser solamente, en primer lugar, aquello a lo que se está obligado por una obligación estricta. Después, aquello que se piensa honestamente nos ha sido mandado por Dios. Por fin, se queda un área indeterminada aquello a lo que una inclinación natural nos empuja, a condición de que no se trate de nada ilegítimo. No debe hacerse ningún esfuerzo de voluntad en el ámbito de la acción si no es para cumplir las obligaciones estrictas. Y acá dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a los actos de obediencia a Dios, en ellos se permanece pasivo, cualquiera sean las dificultades que los acompañan. No exigen esfuerzo propiamente dicho. No hay esfuerzo activo, sino más bien paciencia, capacidad de soportar y de sufrir. La crucifixión de Cristo es el modelo. Aun cuando visto desde afuera, un acto de obediencia parezca acompañarse de un gran despliegue de actividad. No hay en realidad más que sufrimiento pasivo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Ah, a porque vos yo sí. no Quedó escucho bloqueado, a Vicente. Vicente. Sí, no ¿Ustedes se lo escucha. escuchan? No, a Vicente Ah, no. ah, está, entonces me quedo tranquila. Pensé que era mí. Estamos todos en el mismo barco. Bueno, Sí. ok. No, porque yo digo, sí, a lo mejor era lo mío, que estoy en las conexiones estas tan difíciles. Sí, puede pasar. Se nos escapó Vicente. Sí, señor. Se Flor, despertó mi Flor, nieta y Vicente se escapó. Flor, Fue, Luisa, fue- fue la señal, fue Flor, la señal. escúchame. Ah, no, perdón, era un recreíto. Después le digo a Flor. Bueno, bueno, Leo, ¿qué querías decir? No, quería decir que en realidad lo que proclama Simone Weil es el amor incondicional. Esto es la Ok, incondicionalidad del amor. ok, Y bueno, bien. y el mal hay que asumirlo como el Ujú. proceso que nos va a llevar al amor incondicional. Ok. Ahora, a mí me gustaría que ustedes rescaten de lo que ella dice, qué rescatan de lo que ella dice. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos ya, pero de lo que ella dice, ¿qué quisieran rescatar? A mí Otra. lo que me impacta es entrar en la espiritualidad. Hay Ok. más para decir, salir del impacto que tenemos ante un mal, salir de ese impacto, salir de esa situación espontánea y natural, vencerla y entrar en la espiritualidad, además de maravillarme de cómo una mujer que ha sufrido tanto ha llegado a este enfoque extraño, porque en general nos dejamos conducir por la sensación del mal y a veces insistimos, pero ella no, tiene un poder tan grande, ha asumido un poder tan grande de amor a Dios que encontró el camino de la espiritualidad para no sufrir lo que le está pasando y entregarse a amar a Dios, lo que implica la confianza, la paz
Ok, ok. Ahora, sí, Flor. Sí, voy a decir algo rapidito. Me quedé enganchada con esto del primer párrafo que leíste. El amor es proporcional a la distancia, Ok. porque, porque ella eh, continúa, por un amor inconcebible, Dios ha creado seres tan distantes a Él, en fin, y Dios desciende hasta ellos, y es siempre el mismo amor. Eso para mí es imponente. Ok. Como para mí me parece muy fuerte el aceptar, habitar y aceptar la propia mediocridad. Ah, Claro. ¿eh? Sí. Hay que, hay que ser humilde para eso, ¿eh? Hay Aceptar que ser humilde, sí, a ver, sí, aceptar sí, y reconocer la propia mediocridad, ¿no? Que sí. puede tener muchos significados, pero digo, lo dice fuerte. ¿Qué otra frase rescatan de ella? Porque en realidad a mí lo interesante, que después a uno le queda picando, son frases de ella que uno, sí, A mí A me mí me... gustó, Silvia, dale. perdón, No, Dale, dale, Silvia. Silvia. yo. Sí, Dice que el descenso de Dios, sí. como que el descenso de Dios nos marca el amor que Dios tiene justamente por nuestra mediocridad, Ujú, ¿no? ujú, Y que no podemos subir solo por el amor, sino que tenemos que buscar el amor que Dios nos deja y aferrarnos a ese amor para poder llegar a Él. ujú. Ok, Eso me encantó. ok. Y que aceptar el mal, hay que aceptar el mal Y, y descubrir la presencia de Dios aún en el en mal. el mal, sí. Que no nos Graciela, Graciela, ¿vos ibas a decir algo? Ah, sí, a mí me gustó, eh, por amor los abandona a la desdicha y al pecado, pues si no los abandonara no serían. Su presencia les quitaría el ser como la llama quita la vida a una mariposa. Sí, a mí lo Y, más parecido. Sí, a ver, ¿qué y querés decir? después eso me encantó y después me quedó bastante como, digamos, preguntándole la ruta, ¿no? Cuando ella Mm, dice permanecer inmóvil, me pareció sí, interesante que dice permanecer inmóvil espiritualmente, no materialmente. Y después cuando ok, dice cómo hacer, entonces dice, eh, o sea, me quedan las preguntas, ¿no? mm, Cumplir obligaciones estrictas, actos de obediencia a Dios, aquello que se piensa honestamente nos ha sido mandado por Dios, inclinación natural a condición de que no sea ilegítimo. mm, Algo así dice, ¿no? sí. Bueno, nada, como que no termino de entender todo, pero bueno, Ahora, ahí. respecto de lo primero que dijiste, yo quería decir una cosa. ¿Qué habías dicho? Ahora me perdí. El primer párrafo dice que acá su presencia les quitaría el ser como la llama quita la vida a una mariposa. Mm, sí, este, Por amor los abandona a la desdicha y al pecado, pues si no claro, los abandonaran no serían. claro. Este, sí, esa especie ¿vieron? Pensaba en ustedes como madres que han sido, tantas veces hubieran querido evitarle cosas a sus hijos que vivan, pero Dios quiera que Ujú. los hayan dejado vivir y que los hayan dejado actuar y que los hayan dejado equivocarse, porque si no, pero uno, el instinto y el deseo, es decir, si hubiera querido decir, evitarles situaciones que ciertamente las tendrían que vivir. De alguna manera yo pienso que así es la libertad de Dios con nosotros, ¿no? Es decir, Él nos siente y nos quiere como distintos y nos respeta en esa absoluta alteridad. Lo tremendo y lo más importante para mí es respetar y descubrir la alteridad, es decir, que somos otros frente a Dios,
y nos ama como otros, por eso estamos tan lejos, porque somos otros. Sí. Y Él tiene que cubrir una distancia enorme hasta llegar hasta nosotros, que no le cuesta nada, pero nosotros tenemos que descubrir una distancia enorme para llegar hasta Él, ¿no Eso es mismo. cierto? Para ascender como otro. Y yo creo que una de las trampas de este tiempo es justamente no reconocer la alteridad, ¿no? No reconocer que los otros son otros en su verdadera dignidad y significación y que uno no los puede, y uno no puede dejarse unificar renunciando a ser sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ese respeto, que la comunión respeta la alteridad de ser otro, me parece maravilloso. Marta y Luisa, ¿quieren decir algo? Si no, voy a seguir. Oh, Luisa, Yo puedo otra cosa. cuando dice sí, largo espere, camino de baja Dios, la cola, Leo. Vamos, Marta. Ah, perdón, cómo Marta. discuto? Dale, Luisa. Creí que ella tenía que empezar. Largo camino de Dios para llegar a nosotros, descenso enorme. Yo no lo siento así. Yo no siento el terror de la distancia, yo siento mucha cercanía. Es fácil sentir a Dios cercano. Eso es algo personal. No Claro. sé cómo lo ven ustedes. El tema, ya lo hemos logrado. Ujú, No, sí, pero No es- pero la en un momento, la Luisa, en un, mediocridad, sí, no, dale, que en un Silvia. momento leyó, en la lectura dice que Dios la distancia de Dios hace que Él renuncie a algunas cosas, que no es solo el descenso por sí, sino que Él se entrega. Esa es la distancia. La distancia es la renuncia que Él tiene que hacer del lugar donde está para llegar a nosotros. Yo creo que esa es la distancia. ok. No Bien. sé, bueno, Marta, ¿vos querías decir algo? A mí siempre me molesta realmente cuando se habla del mal y de que es una realidad que Dios permite. Me cuesta muchísimo aceptar eso. Entonces, no quiero hablar mucho porque es un tema Ok, personal directamente, ¿no? ok. A mí, a mí me encanta la sentencia, ¿no? Hay que amar a Dios a través del mal. Y lo entiendo perfectamente, porque nuestra mente es finita. Entonces, tomar conciencia de la finitud de nuestra mente, que en un proceso largo y a veces dificultoso, uno puede atravesar esta distancia y llegar. O sea, Sí, aceptar el mal como es y amar al asesino, amar al ladrón, porque bueno, fue su proceso. qué Pero lindo. cuesta, Qué eso es lindo, lo que no. qué lindo que uno pueda llegar a hacer eso. Es una gracia de Dios, Leo. Quiero decir algo más. Escúcheme una cosa. Yo me acuerdo de, en este momento me acuerdo de Leopoldo Marechal, cuando cuenta su anécdota de niño y el maestro, a su inocencia de niño y el maestro le contó de la existencia de la estrella Belguere o algo así se llamaba, los millones y millones de distancia que había entre la estrella y él. Y entonces decía, qué coraje el maestro, hacerme sentir esa tremenda realidad como insistente. No tenía derecho a hacer eso, como diciendo, le hizo sentir la enormidad de distancia que existe y encima esa estrella con una luz y que no está viva. Así que me pareció una agresión injusta del maestro hacerle comprender la inabarcabilidad del mundo, que él nunca lo iba a poder abarcar y que sin embargo estaba ahí. Yo pienso que esa distancia existe y esa distancia, sin embargo, a pesar de ser enorme, Dios la saltea, es decir, la atraviesa y llega hasta la intimidad de nuestro ser porque está en lo más escondido de nuestro ser
pero también nosotros sentimos el vértigo de esa distancia. ¿Puedo Porque, decir algo? sí, señora, Estoy muy de acuerdo con Luisa, que está siempre presente Dios. Hay un montón de señales, es cuestión de saber verlas. Hay señales pequeñitas y de pronto uno dice, ah, ahí está Dios. Y entonces no está lejos, nunca está lejos Dios de nosotros, nunca. ok, ok. Bueno, vamos a seguir leyendo porque si no, no avanzamos más, chicas. Muchachas, avancemos. Avancemos, pero vieron que el tema es bastante interesante. Muy interesante. A ver. Nuestro texto se llama Reflexiones desordenadas, ¿verdad? Bien, yo quiero seguir avanzando porque si no, en este párrafo que dice aquí, dice, hay un esfuerzo que hacer, que es con mucho el más duro de todos, pero que no pertenece al terreno de la acción. Consiste en mantener la mirada orientada hacia Dios, volverla a dirigir a Él, y cuando se aparta, aplicarla en cada instante con toda la intensidad de que se es capaz. Esto es algo muy difícil, pues toda la parte mediocre de nosotros mismos, que es casi todo lo que somos, que es lo que llamamos nuestro yo, se siente condenado a muerte por esa orientación, esta orientación de la mirada hacia Dios. Y no quiere morir, se revela y fabrica todas las mentiras posibles para desviar la mirada. Déjenme leer 4 o 5 párrafos porque si no, no avanzamos. Si se les ocurre algo, anoten algo para no olvidarse y lo comentan en un ratito. Pero este texto es muy lindo, es muy fuerte, porque nos cuesta mucho mantener la mirada orientada hacia Dios. Y nos cuesta mucho no sentir esto que cuando hemos perdido el sentimiento o cuando estamos volcados, hay algo que cruje dentro nuestro, lo sentimos como injusto, pero él dice, es algo que está dentro nuestro que no quiere morir, que no quiere desprenderse. Entonces, me parece interesante tenerlo en cuenta. Y entonces va a empezar a describir las distintas como mentiras o falsos dioses, ¿no? Una de estas mentiras son los falsos dioses a los que se pone el nombre de Dios. Se puede creer que se piensa en Dios cuando en realidad se ama nada más a ciertos seres humanos que nos han hablado de Él, cierto medio social, unos hábitos de vida, un estado de sosiego del alma, una fuente de alegría sensible, de esperanza, de confortación, consuelo. En tal caso, la parte mediocre del alma está en completa seguridad. Ni siquiera la oración la amenaza. Otra mentira, dice, es el placer y el dolor. Sabemos muy bien que en ciertas omisiones o ciertas acciones originadas por la atracción del placer o del temor nos fuerzan a desviar la mirada de Dios. Cuando nos dejamos arrastrar, creemos haber sido vencidos por el placer o el dolor. Pero esto es con frecuencia una ilusión. Esto tendríamos muchos ejemplos, ¿no es cierto? Después pensar cómo a veces uno detrás de algo que ha anhelado mucho no hizo más que darse cuenta que era una ilusión. Muy a menudo el placer y el dolor sensibles son únicamente un pretexto utilizado por lo que de mediocre hay en nosotros para desviarnos de Dios, pero por sí mismos no son tan poderosos. O sea que incluso el dolor que tan temido
y el dolor con el sufrimiento tan temido, dice, no son tan poderosos como para alejarnos de Dios. Y después dice, pero es infinitamente difícil renunciar a un pequeño placer, aceptar un esfuerzo muy ligero solo por Dios, por el verdadero Dios, porque por el que está en los cielos y no en otra parte. Pues cuando se hace, no es al sufrimiento lo que se va, sino a la muerte. Una muerte más profunda que la muerte carnal, que produce un horror semejante a la naturaleza, la muerte de lo que en nosotros dice yo. Es lo que llamamos nosotros tan tremendamente, tan moderno, que es la muerte del ego, ¿no? Es decir, de ese yo que a veces cruje adentro nuestro, que cuando uno lo identifica como ego, es liberador, porque ahí uno se convierte en una muerte así aceptada y en un desprendimiento aceptado. Pero acá dice algo más fuerte todavía. El alma, ¿no es cierto? Porque a veces dice, la carne nos desvía de Dios, pero a menudo, aunque cuando lo creamos así, es en realidad lo contrario. El alma, incapaz de soportar esa presencia asesina de Dios. Esa quemadura se refugia detrás de la carne, tomándola como escudo. En este caso no es la carne la que hace olvidar a Dios, es el alma la que busca el olvido de Dios en la carne, la que se oculta en ella. Otro punto para ponerle alguna palabra que ustedes quieran después, en todo caso, comentar, ¿no? Pero esta a veces es así, ¿no? Es decir, en palabras de San Juan de la Cruz sería, la mucha luz nos enceguece, ¿no? Es decir, uno puede quedarse ciego por carencia o por exceso, ¿no? El alma, a veces somos incapaces de soportar esa presencia de Dios. Y entonces nos refugiamos en algo que nos parezca más tolerable, ¿no? Y nos ocultamos a Dios. Entonces, no hay entonces desfallecimiento, sino traición. Y la tentación de traición está siempre ahí, en la parte mediocre del alma. Prevalece sobre la parte pura. Partes en sí mismas muy leves pueden ser una traición, son entonces infinitamente más graves. Basta mirar como extraña y enemiga la parte de nosotros mismos que quiere ocultarse de Dios, aunque cuando constituya la casi totalidad de nuestro ser, aun cuando sea todo nuestro ser, debemos pronunciar continuamente en nuestro interior unas palabras de adhesión a la parte de nosotros que reclama a Dios, por más que sea una parte infinitamente pequeña. Esta parte infinitamente pequeña, en tanto nos adherimos a ella, crece con un crecimiento exponencial, según una progresión geométrica análoga, y habla 2, 4, 8, como hace una semilla, y eso sin que nosotros participemos de ello para nada. Entonces, fíjense cómo, acá, ¿no es cierto? Aunque a veces yo diría, a mí me hace acordar siempre a la descripción que hace Paul Claudel de la batalla espiritual que enfrenta el hombre, ¿no? Que enfrentamos nosotros, que tenemos una batalla interior. Y que, bueno, a veces Claudel dice, la gente no sabe, pero a veces las batallas interiores son como una verdadera batalla, como si fuera una batalla humana de verdad. Y entonces, en esa lucha interior que tenemos entre nuestros propios, ¿no es cierto?, deseos, impulsos, realidades, bueno, la parte pura de nuestra vida que reclama a Dios, aunque sea pequeña, si nos afirmamos ahí, es capaz de, en la medida que uno se pone en contacto con lo más puro, es capaz de ir ganando la parte más y dejando de lado la parte que nos degrada, la parte que nos aleja, la parte que nos distancia, la parte que nos hiere hasta incluso de nosotros mismos. Y dice, yo ya sé que van acumulando, pero déjenme seguir, por favor. El esfuerzo mal enfocado hacia el bien, hacia Dios, ojo,
El esfuerzo mal enfocado hacia el bien, hacia Dios, es todavía una trampa, una mentira de la parte mediocre de nosotros mismos que trata de evitar la muerte. Es muy difícil comprender que se trata de una mentira, y de ahí el gran peligro que entraña. Todo sucede como si la parte mediocre de nosotros mismos supiera mucho más que nosotros sobre las condiciones de salvación. Y esto es lo que obliga a admitir algo como el demonio. Hay quienes buscan a Dios como quien salta una y otra vez con la esperanza de que a fuerza de saltar cada vez más acabará un día por llegar hasta el cielo. Es una vana esperanza. En el cuento de Grimm, que lleva por título El sastrecillo valiente, hay un concurso de fuerza en el que compiten el sastrecillo y un gigante. El gigante lanza una piedra hacia arriba a una altura tal que tarda mucho tiempo en caer. El sastrecillo, que lleva un pájaro en el bolsillo, dice que él puede hacerlo mucho mejor que las piedras que él lanza, que ya no vuelven a caer. Y suelta su pájaro. Lo que no tiene ala acaba siempre por caer. Quienes saltan hacia el cielo, absortos en su esfuerzo muscular, no miran al cielo. Y la mirada es lo único eficaz, pues es lo que hace descender a Dios. Y cuando Dios desciende hasta nosotros, nos eleva, nos da alas. Nuestros esfuerzos musculares no tienen eficacia y uso legítimo más que para apartar y desechar todo lo que nos impide mirar. Es un uso negativo. La parte del alma capaz de mirar a Dios está rodeada de perros que ladran y muerden y desordenan todo. Hay que echar mano del látigo para dominarlo. Nada impide, por otra parte, cuando ello es posible, utilizar terrones de azúcar para ese trabajo de goma. Ya sea por el látigo o por el azúcar, de hecho hay una necesidad de ambos en proporción variable según los temperamentos. Lo importante es domesticar a los perros, reducirlos a la inmovilidad y al silencio. Esta doma es una condición del ascenso espiritual, pero por sí misma no constituye una fuerza ascendente. No hay más fuerza ascendente que Dios y viene cuando se le mira. Mirarle quiere decirle amar. No hay más relación entre el hombre y Dios que el amor. Pero nuestro amor a Dios debe ser como el amor de la mujer hacia el hombre, que no osa expresarse por iniciativa propia, que es tan solo espera. Dios es el esposo y como tal debe venir hacia la que él ha elegido para hablarle y llevarla consigo. La futura esposa debe únicamente esperar. Termino para que hagamos un parate con este último párrafo que voy a leer ahora. La frase de Pascal, no me buscarías si no me hubieras encontrado, no es la verdadera expresión de las relaciones entre el hombre y Dios. Platón es mucho más profundo cuando habla de apartarse de lo transitorio con todo el alma. El hombre no tiene que buscar, ni siquiera tiene que creer en Dios, debe solamente negar su amor a todo cuanto es distinto a Dios. Esta negativa no supone ninguna creencia. Basta constatar lo que es una evidencia para el espíritu. Que todos los bienes de este mundo, pasados, presentes, futuros, reales, imaginarios, son finitos y limitados, radicalmente incapaces de satisfacer el deseo del bien infinito y perfecto que arde perpetuamente en nosotros. Es algo que todo el mundo sabe y que uno se confiesa a sí mismo por un instante varias veces en la vida. Pero el ser humano se miente para no enterarse, pues siente que si fuera consciente de ello, no podría seguir viviendo. Y tal sentimiento es acertado, pues ese conocimiento mata, pero la muerte que inflige o conduce a una resurrección. Esto no se sabe de antemano. Lo único que se presiente es la muerte. Hay que elegir entre la verdad y la muerte, o la mentira y la vida. Y si se elige lo primero, y uno se ciñe a ello y persevera
persevera ininterrumpidamente en la negativa a poner el amor en cosas que no son dignas de él, es decir, en todas las cosas de esta vida sin excepción, es suficiente. No hay pregunta que formularse ni búsqueda que llevar a cabo. Un día u otro, Dios vendrá a aquel que persiste en la negativa. Como Electra con Orestes, verá, oirá, abrazará a Dios, tendrá la certeza de una realidad irrecusable. Y no por ello se hará incapaz de dudar. El espíritu humano tiene siempre la capacidad y el deber de dudar, pero la duda indefinidamente prolongada destruye la certeza ilusoria de lo que es fácil, falso, y confirma la certidumbre de lo que es cierto. La duda relativa a la realidad de Dios, una duda abstracta y verbal para cualquiera que haya sido tomado por Dios, mucho más abstracta y verbal que la duda sobre la realidad de las cosas sensibles. Cada vez que se presente una duda de esta clase, basta cogerla sin restricción alguna para experimentar que es abstracta y verbal. Entonces dice que el problema de la fe, en tanto un ser humano no ha sido tomado, no puede tener fe, sino tan solo solamente cuando una persona ha sido tomada por Dios, pasa de la creencia a la fe. Y dice que la única elección que se le ofrece al hombre es otorgar o no su amor, que se niega a dar su amor a este mundo y que se mantenga inmóvil, a la espera. El que busca dificulta la operación de Dios más de lo que facilita. Aquel al que Dios ha tomado no busca ya a Dios, en el sentido en que Pascal parece utilizar la palabra. Paramos acá un poquito porque ya leí demasiado y ustedes deben tener alguna que otra cosa que decir. Chan. Voy a dejar de compartir así. ¡Tuc! Gente hermosa, miren un poquito lo que leímos recién. ¿Y qué quisieran decir? Empezamos con esto de permanecer inmóvil, ¿no es cierto? Mantener la mirada hacia Dios, que cuesta un montón, porque uno se distrae todo el tiempo. Y después empieza a hablar de los falsos dioses. ¿Tienen algo que decir respecto de eso? Ya sea por acuerdo o desacuerdo. ¡Ah! Dirían los franceses, se quedaron épatés. Fue mucho, fue mucho. Se quedaron épatés. Significa así. Sin Yo puedo palabras. dar una especie de conclusión, porque lo que se me ocurre es buscar una evaluación final. No, pero a vos te gustan las conclusiones, a mí me gustan los descubrimientos parciales, porque las conclusiones quieren tomar todo y dejamos un montón de cosas en el medio. Sin embargo, decí lo que querés decir. Bueno, yo Bueno, después, Leo, dale. bueno, no, yo estoy pensando que, bueno, llamémosle error, ¿no? Entre comillas, es buscar a Dios a través de reflexiones, porque la razón humana, vuelvo a decir, es tan finita que no podemos llegar justamente a lo que se llama desde el punto de vista filosófico el enigma de Dios. Pero sí al amor de Dios, a Dios, se lo puede ver en ejemplos muy concretos de relación humana. Yo pensé en vos, por ejemplo, vos vas a la cárcel y les demostrás que amás a estos seres que están presos. Y bueno, y los perdonás porque están buscando a Dios, a lo mejor por el camino equivocado, pero en algún momento se va a producir. Lo mismo la madre. Puede tener un hijo asesino, pero lo va a seguir amando. No, esto es lo que estaba pensando. Ok. ¿Qué quería? Gracias, Leo. ¿Qué a mí me querés? gusta, Sí. mira,
a mí me gusta ver si de todo lo que leíste, que es mucho y muy denso, me gustaría destacar esta frase. Debemos pronunciar continuamente en nuestro interior unas palabras de adhesión en la parte de nosotros mismos que reclama a Dios. Por más que esa parte sea infinitamente pequeña. Esta parte infinitamente pequeña, en tanto nos adherimos a ella, crece con un crecimiento exponencial, según una progresión geométrica análoga a la serie 2, 4, 8, 16, 32, como hace una semilla, y eso sin que nosotros participemos en ello para nada. Ok. Eso me hace acordar a una frase del Nuevo Testamento que dice, unos siembran y otros riegan, pero solo Dios hace crecer. Pero es Dios el que hace crecer. Me No, y gusta cuando eso. estamos exactamente, y cuando estamos en lucha, es decir, lo que está diciendo, cuando estamos en lucha interior y cuando estamos en lucha con algo, en lucha espiritual, el ubicarnos en la parte más pura y que de ahí empezar a reclamarle a Dios, empezar a buscarle, para que esa parte más pura como que le gane al conflicto y le gane a todo lo que está como desordenado o derrapado en la propia vida incluso. Bueno, esa confianza de que es como si una pequeña parte pura es capaz de invadir a todo el resto, ¿no es cierto? O sea, es una Ujú. confianza fuerte en la transformación de la pureza cuando está asistida por el mismo Dios. ¿Ok? Sí, señora Marta. Yo sentí como muy cierto cuando dice que uno ama mucho a Dios, cuando está escuchando a alguien que habla de Dios y de una forma muy profunda que hace que uno lo sienta. Tengo una amiga que me hace sentir eso y usted también, porque cuando usted nos habla de Dios, hace que tengamos la presencia bien viva de Dios, ¿no? Entonces es muy Ujú, cierto eso, que hace mucho bien el estar ujú, con buenas personas que ayudan, ¿no? A ese claro. crecimiento espiritual. Ajá. Es interesante esto que dice, ok, Marta, está lindo lo que decís. Es interesante esto, ¿no? De los falsos dioses, ¿no? Es decir, que a veces uno, eh, aunque sea un poco humillante tener que tolerar la propia mediocridad, ¿no es cierto? Reconocerse que lo que uno está haciendo es interesante ese combate que ella hace cuando uno se contenta con un estado de sosiego o con una situación que lo conforta, o como si o con una oración, como si eh, el medio, uno se queda en el medio por no animarse, es decir, en el medio con lo que lo compensa, que lo pacifica. Yo digo, cuando uno se queda en una canción, ¿no? Es hermosa la canción, pero a veces uno le huye al silencio. Yo a veces me pasaba con los jóvenes que les encanta cantar, 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 cantar y cantar. Este, y yo digo, buenísimo, pero uno necesita darle espacio al silencio porque el silencio que puede ser amenazador es ahí es donde a veces Dios se cuela de veras, ¿no? Es decir, esa, esa especie de quedarse con el instrumento que a nosotros nos ayuda, pero en algún punto, si uno se queda ahí en ese medio, se puede transformar en un escudo que le tapa la presencia, ¿ok? Todo es un medio, no un fin. Por eso me parece interesante eso de animarse a descubrir la presencia de falsos dioses que uno elige, que son como pequeños alivios para soportar el misterio, ¿no? Y después lo que es duro es esa especie de esa presencia quemante de Dios, ¿no? Es decir, y
esa necesidad, porque es verdad que uno no quiere morir interiormente a muchas cosas. Y no estoy pensando necesariamente en la muerte última. Hay muertes intermedias que uno se resiste a morir, ¿no es cierto? Como se resiste a entregar. Entonces, el aceptar, ¿no es cierto? Que que el llegar a Dios no es un esfuerzo nuestro y que hace falta reconocer, diría San Juan de la Cruz, las fuerzas que ayudan y las fuerzas que nos debilitan, ¿no? Es ahí cuando utiliza la imagen de los perros, ¿no? Que a veces a, a los pensamientos negativos o a las fuerzas, uno a veces hay que enfrentarlas o directamente, o a veces hay que darles un terrón de azúcar para que se dejen de molestar, ¿no? De hacer esa especie de doble juego, pero para poder llegar a ese silencio que nos permita olvidar lo que tenemos enfrente, ¿no? Y después, Igual, Vicente, puedo sí, un sí, sí, comentario. En algunas partes, que bueno, ahora ya no, el texto fue medio largo, no sé bien dónde buscarlo, si me das un tiempito lo busco, pero en algunas partes habla de que ningún, de que ningún bien, bueno, de que todo es transitorio y limitado, y que y, y, y pensaba que también como que hay que cuidar en el sentido de que amar todas las cosas también es amar a Dios y hay como que atravesarlas, pero no, porque ella dice que en cualquier momento, varias veces en la vida, todas las personas se dieron cuenta de eso, de que todo pasa y que nada satisface del todo. ujú, Y eso está muy bien, pero digo que eso también puede llevar a una mala interpretación, como a desvalorizar todo sí, lo claro, creado por y todos supuesto. los amores limitados que podemos tener, ¿no? Lo Como que pasa es que, que está muy bien lo que decís. Si uno no llega como a una paz de desprendimiento de todo, pero de reconciliación con todo lo bueno que tiene a uno a su alrededor, si uno herido justamente por el mal, por el resentimiento, por la frustración, por lo que no está satisfecho en uno, por lo que sea, no llega como a comprenderlo, puede llegar a tener esa misma actitud de indiferencia, pero no desde el amor, sino una actitud de indiferencia desde, más bien desde el rechazo. ¿Vieron cuando uno está tan mal que todo te da lo mismo? Cuando vos estás tan mal que no podés valorar a quien tenés enfrente, o no podés valorar un día lindo, pero es porque a uno le está pasando eso. Es decir, y el día sigue siendo hermoso y las personas, es decir, es uno el que está viviendo y atravesando esa realidad. Entonces, mm, está bueno lo que decís, Graciela. Y, pero también es como, por eso ella insiste que la persona que está ganada por Dios, cuando Dios gana nuestro corazón, lo que nos toca es quedarnos inmóvil, esperar y buscar estar orientado cada vez más hacia lo más puro. Estar en contacto con la pureza nos va purificando en el camino. Como diciendo, ok, Este, entonces eso eh, es importante porque en algún momento ella pone el ejemplo, ¿no es cierto?, del niño que se pierde la madre, el que pierde a su hijo, y el niño que se pierde en la feria, ¿no? En un lugar. Si el niño no se queda quieto, si el niño se quedara quieto, en vez de desesperarse, ciertamente la madre lo encontraría mucho más rápido. Como diciendo, ponerse en un lugar confiado a la espera, en vez de estar eh, corriendo como un loco desesperado buscando el encuentro, ¿no? Porque uno ya fue ganado por Dios, y esa es
la fe que nos vincula realmente con Dios, cuando uno se sabe ya ganado por Dios. Ah, Luisa, decía algo. Bueno, Ah, lo concreto y lo simbólico de esta oración. Lo que no tiene alas acaba siempre por caer. Es Buenísimo. brevísimo y profundo, es re profundo. Además, donde leímos, otra mentira es el placer y el dolor, me hizo acordar a unos versos de Neruda, que dice, lo que siempre se ha deseado no debiera hallarse nunca. ok, muchas gracias. Leo, Para seguir, ¿qué tú quieres decir? ¿Eh? no, digo lo que dijo Luisa muy bien, para seguir siempre, que no debe ser hallado, para seguir siempre en la actitud de la espera, que es muy Así mismo. placentera. Ahora, ¿por qué Flor se perdió? Tremenda, se fue a atender a su nieta. Por la Eh, nieta. se fue a atender a su nieta. Se fue a buscar a Estoy la dando nieta. biberón, pero estoy en la clase. Ah, bueno, entonces di algo. No, con nieta y todo, di algo. Estás Al fin, mutada. Estás mutada. Así te vemos. Estás mutada. Bueno, me ve que no quiere decir nada. No quiere decir nada porque se parece que está llorando. Bien. Déjeme que les lea el último párrafo y vamos al corte. Parezco Philly Soldán. Qué antigüedad lo mío. Pero todos lo entendimos. ¿Eh? Todos lo entendimos lo que dijiste, así que estamos todos parejos. Bueno, menos mal. A ver. Ahí está. Ahora quiero leer el último párrafo porque yo los felicito porque soportaron muy bien la lectura larga y hicieron Ay, pero aportes. muy interesante. No, por eso no es soportar, No, es porque gusto. yo me pongo bravo porque pienso que cada párrafo tiene si nos detenemos en cada párrafo, nos quedaríamos en 2 hojas y nada más. Por eso es lo que me pasa. Ahora voy a leer el último párrafo. Acá está. Estoy aquí. ¿Cómo podríamos buscar a Dios teniendo en cuenta que se encuentra en lo alto, en una dimensión a la que no tenemos acceso? No podemos caminar sino en sentido horizontal. Si caminamos así, buscando nuestro bien, y la búsqueda culmina, esa culminación será ilusoria. Lo que habremos encontrado no será Dios. Un niño que yendo por la calle deja de repente de ver a su madre junto a él. Corre en todas direcciones llorando, pero se equivoca. Si hubiera suficiente razón y fortaleza para quedarse quieto y esperar, la madre le encontraría antes. Basta solo con esperar y llamar. No llamar a alguien en tanto no se sabe si hay alguien. Gritar que se tiene hambre y que se quiere pan. Se gritará durante más o menos tiempo, pero finalmente se será saciado. Y entonces ya no se creerá, sino que se sabrá que existe verdaderamente el pan. Cuando se ha comido de él, ¿qué prueba más concluyente podría pedirse? En tanto no se ha comido, no es necesario ni siquiera útil creer en el pan. Lo esencial es saber que se tiene hambre. Eso no es una creencia, es un conocimiento completamente cierto, que no puede ser oscurecido más que por la mentira. Todos aquellos que creen que hay o que habrá un día alimento producido acá abajo se equivocan. El alimento celestial no solamente hace crecer en nosotros el bien, destruye además el mal.
lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. El mal que hay en nosotros solo puede verse disminuido por la mirada dirigida hacia una cosa perfectamente pura. Es como una invitación a la oración contemplativa, con toda la propia Claro. vida, a permanecer y a intentar permanecer y pedir ayuda a permanecer, despejando los distintos perros o los distintos ruidos que nos impiden permanecer. Bien, hacemos un cachito de recreo Sí, y en 5 nos vemos. Ok, retomamos porque 12:20 me voy a estar yendo. Ahora estamos con El ¿sí? primero que mandaste de hoy, anoche. El segundo, que yo mandé 2. Sí, Sí. este se llama el amor a Dios y la desdicha. Que también es con sí, yo diría que vayamos despacito, porque es muy, diría acá Leo, muy meduloso. Es decir, tiene una densidad. Vos, Marta, ¿tenés el texto o necesitas que te No. lo ponga? Bueno, vamos a compartirlo entonces. Gracias. Acá. Ahora, en el encuentro que ahora me toca ahora a la tarde, me toca con los muchachos Antígona Vélez. Ah, qué lindo. Vieron que ustedes son precursoras, porque yo lo que aprendo con ustedes lo paso donde puedo. Es así. Somos los conejitos de El- India. Ustedes son precursoras. Claro. Saber es circular. Nosotros aprendemos de vos. No, no. Yo aprendo de todas, porque no sé nada. No. Bueno, ¿quieren que vayamos, como vamos a leer los párrafos, yo leo alguno y después vamos rotando de lectores. Vamos a leer 2 o 3 textos. Dice, el amor y la desdicha. Tema delicado, porque, y aparte, comprender este asunto de la desdicha, ¿no? A ver si puse para grabar. Disculpen, porque me parece que... Ah, sí. Porque después me pasa que está sin grabar. Dice, en el ámbito del sufrimiento, la desdicha es algo aparte, específico, irreductible, algo muy distinto al simple sufrimiento. Se adueña del alma y la marca hasta el fondo, con una marca que solo a ella pertenece, la marca de la esclavitud. La esclavitud, tal como se practicaba en la antigua Roma, es solamente una forma extrema de la desdicha. Los antiguos que conocían bien estas cosas decían, un hombre pierde la mitad de su alma el día que se convierte en esclavo. La desdicha es inseparable del sufrimiento físico y, sin embargo, completamente distinta. El sufrimiento, todo lo que no está ligado al dolor físico o algo análogo, es artificial, imaginario,
y puede ser anulado por una disposición adecuada del pensamiento. Incluso en la ausencia o la muerte de un ser amado, la parte irreductible del pesar es algo semejante a un dolor físico, una dificultad para respirar, un nudo que aprieta el corazón, una necesidad insatisfecha, un hambre o el desorden casi biológico originado por la liberación brutal de una energía hasta entonces orientada por un apego y que deja de estar encauzado. Un dolor que no está concentrado de esta forma en torno a un núcleo irreductible es simplemente romanticismo, mera literatura. La humillación es también un estado violento de todo el ser corporal que quiere saltar ante el ultraje, pero debe contener, forzado por la impotencia. Se fue Vicente, ¿no? Sí, 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 sí. Tal vez él no se dé cuenta. No hay que decirle, me parece. Sí. Ay, ¿Lo estás llamando, Silvia? no, Habría que llamar. hay que llamarlo. Ya estamos. Ah, bueno. Lo que pasó que a veces acá se me va la señal y me corta todo. Por suerte ustedes no se van. Son gente que mantiene la mirada inmóvil así. Dice, la desdicha es un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte que se hace presente al alma de una manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez. El pensamiento huye de la desdicha tan pronto y irresistiblemente como un animal huye de la muerte. Solo el dolor físico tiene en este mundo la propiedad de encadenar el pensamiento. El temor al dolor físico, en particular, es de esta especie. A ver si un más. Dice, cuando el dolor físico, aunque sea ligero, fuerza el pensamiento a reconocer la presencia de los desdicha. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Se produce un estado tan violento como si un condenado fuese obligado a mirar durante horas la guillotina que le va a cortar el cuello. Hay seres humanos que pueden vivir 20 años, 50 años en este estado de violencia. Que pasa a su lado sin advertirlo. ¿Qué hombre podrá reconocerle si el propio Cristo no mira por sus ojos? Se repara tan solo en que tienen a veces un comportamiento extraño y se censura su conducta. Solo hay verdadera desdicha si el acontecimiento que se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica, física. El factor social es esencial. No hay realmente desdicha donde no hay degradación social en alguna de sus formas o conciencia de esa degradación. Vamos a ir para arriba, así vamos desgranando un poquito.
ven que en este primer párrafo, ¿no? Habla que entre sufrimiento y desdicha, la desdicha es algo distinto, ¿no? Es algo más. La Sí. desdicha tiene esa cosa de irreductible, me impresiona esa palabra, ¿no? Ay, perdón. Dice también que la desdicha es inseparable del sufrimiento físico. Sin embargo, es distinto. Pero sí está como unida, ¿no? Es decir, es como si ese sufrimiento muchas veces está unido a un sufrimiento así físico, porque el sufrimiento físico lo que hace es poner en evidencia esa necesidad, ese desorden, es decir, es como si hacia ahí un sufrimiento y no se expresa en algún modo corporalmente y no se expresa, dice, Romanticismo. claro, es romanticismo, ¿no? ¿Vieron cuando uno escucha a personas que declaman sufrimiento, pero que dicen, no, hola Magra, volviste, bienvenida? Ah, Mira, volví ¿qué? enloquecida, Bueno, porque para obviamente. arreglar lo que hay que arreglar saldría 1.400.000 pesos. Bueno, Buah, me meto en otro drama entonces. Y no lo ah, tenías en garantía porque vos lo habías hecho ya. Sí, pero hace y- 2 años, creo, no. No, no hace 2 años. Bueno, bueno, seguimos, seguimos. seguimos. Ánimo, ánimo, mi vieja. Entonces, estamos acá, ¿no? De cómo la desdicha, decimos, es inseparable del sufrimiento físico. Si quieren decir algo, muchachas, como esto ya lo leímos, díganlo, ¿eh? Y Es después, medio áspero, sí, no es muy este, fácil de entender. no, es verdad, pero es como una profundización de la desdicha como un estado permanente que nos ha ganado en la vida y que es muy difícil de moverse de ese lugar. Y a veces cuando Toda una la persona vida va a ser está, desdichado. y cuando una persona está instalado en ese lugar de la desdicha, es muy difícil ayudarla también. Es decir, porque pareciera como que toda la energía está puesta ahí, ¿no es cierto? Este, Pero no pero entiendo mucho cuando habla de desdicha y sufrimiento. O ahora, ahora, sea, ahora en el próximo párrafo lo vamos a ver un poquito, pero me interesa esto del dolor ficticio, ¿no? O cuando dice un dolor que no está unido a un sufrimiento verdadero, y acá lo une a un sufrimiento físico o a un sufrimiento, muchas veces es un dolor declamado, o a veces uno, digamos, como que uno simula un dolor y a veces para decirlo a los demás. Lo digo incluso eh, como diciendo para poder solidarizarse, pero a veces esa solidaridad no es una solidaridad así que es sincera, sino declamada. Por eso me parece interesante el tema del respeto del sufrimiento y el respeto de la desdicha, porque tiene una parte del dolor irreductible, es decir, que uno no lo puede reducir, no se lo puede sacar de encima y no lo puede sanar. Y entonces solo te inspira respeto y encontrar así una manera pero que no es nada fácil, no solo sacárselo de sí mismo, sino ayudar a otros a correrse de esa situación. Dice en el párrafo siguiente, la desdicha es un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte que se hace presente al alma de una manera ineludible por el impacto del dolor físico
el pensamiento huye de la desdicha, como vimos a la muerte. Es decir, uno, en verdad, cuando uno ve a una persona que está sumergida en la desdicha, en la desgracia, uno tiende a huir. Y cuando una persona encuentra una persona que está como sumergida en su dolor, uno tiende a huir y dice, hay que tener mucha caridad y verdadera caridad en Cristo para acompañar a personas que están como sumergidas así en ese estado de desdicha. Cuando el dolor físico, aunque sea ligero, a fuerza del pensamiento, ¿no? Dice que de pronto se produce como un estado tan violento, como si es cuando uno ve determinados sufrimientos y que se ve impotente de poder modificarlo. Es decir, hay gente que vive y sufre un estado de violencia durante mucho tiempo y que la sumerge en un estado de tristeza, pero es por haber sufrido un estado de violencia prolongado durante muchísimo tiempo sin poder modificarlo y sin saber cómo modificarlo. Y entonces acá pone como con las características según ella, dice que solo hay verdadera desdicha si el acontecimiento se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado y la alcance como directa o indirectamente en todas sus partes. Social, es decir, es como si cuando un acontecimiento nos ha impactado, nos ha derribado de tal manera que nos ha dejado sin reacción. Y acá destaco el tema social porque cuando algo que es malo en sí mismo no es malo para el resto, bueno, capaz que no pega tanto la degradación. Pero cuando uno se da cuenta que es algo que es malo en sí mismo, bueno, ahí es el mal es como toma toda nuestra realidad. Vamos a leer este texto y dice, ¿alguien lo quiere leer? El gran enigma de la vida. Bueno, yo, si querés. Dale. Te iba a decir. El gran enigma de la vida no es el sufrimiento, sino la desdicha. No es sorprendente que seres inocentes sean asesinados, torturados, desterrados, reducidos a la miseria o a la esclavitud, encerrados en campos de concentración o en calabozos, puesto que existen criminales capaces de llevar a cabo esas acciones. No es sorprendente tampoco que la enfermedad imponga largos sufrimientos que paralizan la vida y hacen de ella una imagen de la muerte. Ay, puesto que la naturaleza está sometida a un juego ciego de necesidades mecánicas. Pero es sorprendente que Dios haya dado a la desdicha el poder de introducirse en el alma de los inocentes y apoderarse de ella como dueño y señor. En el mejor de los casos, aquel a quien marca la desdicha no conservará más que la mitad de su alma. Ok. ¿Algún comentario? Vicente, perdón, ¿cómo definiríamos la desdicha? Está bien, está buena la pregunta. Yo te respondería con lo que dice más arriba. Dice, en la página anterior decía que la desdicha es un desarraigo de la vida. O sea, como si un equivalente más o menos atenuado de la muerte que se hace presente en el alma de una manera ineludible, por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez. Es decir, es un estado de tristeza como de muerte en vida, ¿no? Porque es como un estado así de mal
de espiritual, desesperación. y espiritual y en vida, ¿no? Donde uno, y entonces acá, cuando vamos a lo que ya habíamos leído, dice, solamente hay verdadera desdicha si el acontecimiento que la ha provocado se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado y alcanza un poco toda su parte, como que influye en sus vínculos, influye en su Sí, parte sí, 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 psicológica, influye en su sí, parte física, como que lo influye integralmente. sí. Y acá, en este párrafo que acabamos de leer, dice, el gran enigma no es el sufrimiento, sino la desdicha. Es decir, y no es que no le parezca tremendo que inocentes sean asesinados o torturados, o no es que no le parezca duro la enfermedad. Lo que más le parece sorprenderte a Simone Weil es que ese estado espiritual de desdicha se introduzca en el alma de los inocentes y que de alguna manera se instale de un modo estable, ¿no? Es como un estado de abandono interior, ¿no? Entonces, Paralizan la vida, dice ahí también. exactamente. Pero puede ser que sea inconsciente también el desdichado y que por eso Sí, somatiza y aparece el dolor físico. sí, puede ser. Sí. Y dice, bueno, después de que no se puede, en este texto, dice, no se puede, eh, los que quien ha sido alcanzado por uno de estos golpes que hacen a una persona que se retuerza por el suelo, como atestado, no tienen palabras para expresar lo que le ocurre. Los que le rodean, incluso aquellos que han sufrido mucho, no pueden hacerse idea de lo que significa la desdicha y no han estado en contacto con ella. Es algo específico, irreductible a cualquier otra cosa, como los sonidos de los que nadie puede dar una idea a un sordomudo. Aquellos que han sido mutilados por la desdicha no están en condiciones de prestar ayuda a nadie y son incapaces incluso de desearlo. Así pues, la compasión para con los desdichados es una imposibilidad. Cuando verdaderamente se produce es un milagro, más sorprendente que el caminar sobre las aguas, la curación de un enfermo o la resurrección de un muerto. Es decir, alguien que está como sumergido en la desdicha, transforma en alguien que difícilmente pueda ayudar a alguien y pueda tener, porque no puede emerger, no puede salir a la superficie. Dice Más acá, abajo, perdón, más abajo explica bien cuando dice la desdicha hace que Dios esté ausente durante un tiempo. ajá, sí, vamos a leer esos dos párrafos y terminamos. La desdicha obligó a Cristo a suplicar que se apartara de él el cáliz, a buscar consuelo junto a los hombres, a creerse abandonado de su Padre. Obligó también a un justo a gritar contra Dios, un justo tan perfecto como la naturaleza humana lo permite. Más aún, quizás si Job no es tanto un personaje histórico como una representación de Cristo, se ríe de la desdicha de los inocentes. Esto no es una blasfemia, sino un auténtico grito arrancado al dolor. El libro de Job es de principio a fin una pura maravilla de verdad y autenticidad. Respecto a la desdicha, todo lo que se aparta de este modelo está manchado, con menor grado de mentira. Y leemos este texto que léelo, Graciela, y la La desdicha. desdicha hace que Dios esté ausente durante un tiempo, más ausente que un muerto, más ausente que la luz en una oscura mazmorra. Una especie de horror inunda toda el alma y durante esa ausencia no hay nada que amar. Y lo más terrible es que si en estas tinieblas en las que no hay nada que amar, el alma deja de amar, la ausencia de Dios se hace definitiva. Es preciso que el alma continúe amando en el vacío o que al menos desee amar, aunque sea una parte infinitesimal de sí misma. Entonces Dios vendrá a mostrársele y a revelarle la belleza del mundo, como ocurrió en el caso de Job. Pero si el alma deja de amar,
cae en algo muy semejante al infierno. Ok, Claro, pobre. Este fragmento es importantísimo, ¿eh? Sí. Muy hermoso. Es decir, primero porque reconoce, legitima que uno se sienta abandonado de Dios, el mismo Jesucristo se sintió abandonado de Dios, y que incluso le reclame a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, ¿No es cierto? Y cuando uno vive, está inundado en esa especie de horror, todo el alma, ¿no es cierto? Es decir, en esa ausencia no hay nada que amar. El alma deja de amar y la ausencia de Dios se hace definitiva, como diciendo, se siente de un modo definitivo, como que nada nos va a quitar de ese lugar que estamos viviendo. Dice, pero es linda la segunda parte que me parece tan importante. Es preciso que el alma continúe amando en el vacío, o que al menos desee amar, aunque sea con una parte infinitesimal de sí misma. Entonces, Dios vendrá un día a mostrársele y a revelarle la belleza del mundo, como ocurrió en el caso de Job. Pero si el alma deja de amar, cae en algo muy semejante al infierno. Sí. Ok, está muy señoras, bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí. vamos con alguna palabra final. Leo, Sí. ¿cómo estamos? Se quedó No, muda, Leo. me fui un poquito del tema. Bueno, Me di cuenta. ¿qué nos llevamos hoy del encuentro? Vamos, Luisa. Y que solo por el amor podemos recuperar a pesar de estar en la tormenta de la desdicha. Es lo Ok, único que puede salvarnos. ok. A mí me gusta una de las frases del último capítulo que leíste del otro libro, que dice, lo esencial es saber que se tiene hambre, Ok, hambre de Dios, ¿no? Y ok, bueno, yo lo he sentido en su momento y ahora estoy bastante satisfecha. ok. A ¿Qué mí más? que me gustó y me quedo con la palabra infinitesimal, que ella habla mucho de la pequeñez en el momento que agarrarse de esa pequeñez que nos queda nos puede salvar. Y la mirada también. Ok. Está lindo. Marta. A mí no sé, me entró muy fuerte cuando dice que el hombre pierde la mitad de su alma el día que se convierte en esclavo. Y es cierto eso, ¿no? Porque uno se convierte en esclavo por muchas situaciones. Ok. Me falta Silvia, Sí, me falta yo me Flor, quedo, me falta Magda. con el mal que hay en nosotros puede verse disminuido por la mirada dirigida hacia una cosa perfectamente pura. Ok. Sí. Es una linda indicación para la oración. Sí. Flor, di algo. Estás mutada. Yo digo, Sí, esta última parte me hizo pensar en un depresivo, ¿no? Mm, En un ok. enfermo depresivo. yo había Flor, notado ahí, el amor de Dios también es renuncia, ok. al final, la última parte. Me Es gustó mucho. y es desgarramiento. Mm, ok. Sí. Magda, a pesar del accidente. No, yo pienso que solo Dios, solo el amor, primero la fe. La fe en Dios nos puede rescatar de cualquiera de estas situaciones, aún una desdicha. Fe, orar y tener mucha fe. Está muy bien, muchas gracias. Yo creo que este texto, que son como 11 páginas y nosotros apenas vimos dos, los vamos a seguir viendo la primera hora de la vez que viene.
y así terminamos con Simone Weil, y por lo menos empecemos un poquito con mi amigo Ezra Pound. A ver si empiezan a leer un poco. ¿Cómo se escribe? Se escribe Ezra. Ezra Pound, a ver si lo... Ezra Pound. Sí, sí. No lo llego a distinguir. A ver si lo puedo, a ver, habría que escribirlo en el chat. A ver dónde, en el chat. A ver si lo puedo escribir. Perdón, quiero decir algo que mencionó Silvia, que todo Sí. esto de la desdicha me hizo pensar bastante en el tema de la depresión, que también estamos en un mundo como que se ve mucho eso, ¿no? Se Sí. siente mucho. Y será porque alejó la mirada, ¿no? De Dios también. Ajá. La alejamos. Pero hay como una cosa así bastante, hay una relación, ¿no? O sea, a Sí. mí también me trajo esa interpretación cuando leímos tanto de la desdicha. Ok, ok. No, sí, por eso, eh, igual van a ver que el final de todo, está bueno que lo lean, este documento con detenimiento en esta semana, porque van a descubrir otras cosas re interesantes, y el rescate que hace también es muy lindo. ¿Vos lo estás mandando? Ya se los mandé ayer. Ah, bueno. Bueno, Bueno, gracias. Que te vaya bien hoy. Hasta cuídense. pronto. Después nos contás cómo te fue. Dale, Hasta la Chao. próxima. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Flor. Chicas, buena Aguante, semana. aguante la abuela. Igual. Buena semana.